Romanos 8:4, y nos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ¿qué nos dice nuevamente? Sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, la que puso Dios, se cumple en nosotros. ¿De qué manera? Porque ya no andamos según la carne, nos dice la palabra, sino conforme al Espíritu. Más adelante, Romanos 8:9, el mismo capítulo, y nos dice, miren lo que dice las Escrituras: pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, nos dice. Estamos leyendo estos versículos porque nos dicen que es necesario, y vamos a verlo, que tenemos que nosotros vivir en el Espíritu. Romanos 8:14 del mismo capítulo, y nos dice: los que son guiados por el Espíritu, ¿qué nos dice que son? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Romanos. Estamos leyendo versículos. Yo no estoy diciendo nada mío, sino lo que dicen las Escrituras. En Gálatas 5:16 nos dice el apóstol Pablo nuevamente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay otras versiones que la traducen: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ahora cabe hacer una pregunta, amados hermanos. Estos versículos que hemos nosotros dado lectura, ¿son consejos o son mandamientos? ¿Qué nos está diciendo la Biblia con estos versículos? Yo puedo dar un consejo a cualquier persona, y ese consejo puede ser tomado o puede ser desestimado, ¿no es cierto? Porque es un consejo, al fin y al cabo es un consejo. Pero en este caso la palabra de Dios no nos está dando consejo. Este es un mandamiento. Nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu. No es opcional. No es si yo quiero ando y si yo no quiero no ando en el Espíritu. No hay opción. Y nos dice: si nosotros estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, somos hijos de Dios. Entonces, amada familia, esto no es opcional. Los mandamientos están para ser obedecidos. La vida cristiana normal es andar en el Espíritu y no andar en la carne. Por eso es la lucha que un cristiano tiene, porque la carne siempre se quiere revelar al Espíritu. La carne siempre quiere andar y vivir como ella quiere. Y nos dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Gálatas 5:24 también lo declara. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo en esta mañana? Amén. ¿Cuántos somos de Cristo? Levante la mano los que son de Cristo. Amén. Amén. Dicen los que somos de Cristo. ¿Sabe qué hacemos los que somos de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice en ningún momento que deben crucificar. No está diciendo que deben. ¿En qué está hablando? Está hablando en presente. Nos están diciendo: pero los que son de Cristo han hoy han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y según estos pasajes que estamos dando lectura, hermanos, hay dos formas de vivir. Hay dos formas que una persona puede vivir. Y nos dice la una según la carne, y la otra opción, ¿cuál es? Según
el Espíritu. Vivir o andar según el Espíritu es la forma correcta que el cristiano tiene que vivir. Y vivir o andar según la carne es la manera incorrecta en que un hijo de Dios o un hijo de Dios no tiene que vivir. ¿Qué significa carne en estos pasajes cuando estamos dando lectura? ¿A qué se refiere cuando dice que ya no andemos en la carne? ¿No? Porque seguramente habrá muchos que no entiendan por qué carne. Cuando dice, ¿a qué se refiere vivir en la carne? Pueden pensar tal vez que seguramente es la que venden en la carnicería. O tampoco se refiere a esta carne física, a esta carne. Tampoco se está refiriendo a esta carne, hasta que un día va a regresar a la tierra, al polvo, como en estas Sagradas Escrituras. En el griego hay dos palabras diferentes: soma, que es cuerpo, y sarx, traducido carne. Sarx se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y adámica. Cuando se refiere a la carne, se está refiriendo a esa naturaleza pecadora y adámica que lastimosamente recibimos de Adán y de Eva. Cuando Dios crea al hombre, primero nos dice que tomó su cuerpo del polvo de la tierra. Él fue el alfarero, creó una vajilla. Luego dice que sopló en su nariz aliento de vida, que es del Espíritu, y fue el hombre un ser viviente. No, cuando Dios creó solamente el cuerpo no había vida. Y Él sopla aliento de vida, y nos dice que fue el hombre un ser viviente, y el Espíritu de Dios al soplar insufló su espíritu en el hombre y le dio espíritu. Esto creó en él. ¿Qué creó en él? Una vida biológica, vida psíquica, la mente, emociones, voluntad, inteligencia, conciencia, responsabilidad, porque es el primer hombre. Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza, y le dio todas estas características. Le dio vida biológica, le dio, sí, porque le dijo fructificados. Le bendijo el Señor el tener relaciones íntimas con su esposa, con Eva. Le dijo que fructifique, que tengan hijos. Le dio vida psíquica, claro, le dio una mente, emociones. Le dijo que labrase la tierra, que pusiera los nombres de los animales. Le dio inteligencia, conciencia, pero también le dio responsabilidad, amados hermanos. Puso al hombre en el huerto del Edén y le instruyó acerca de todo lo que debía hacer y también todo lo que podía poseer. Y el motor que movía todo en el hombre era el Espíritu Santo de Dios, el que movía al hombre. Habitaba el Espíritu de Dios en el hombre. Es lo que mantenía vivo al hombre. Era la chispa de la vida en el hombre. Le dio el Espíritu Santo, le dio sus facultades espirituales, psíquicas, mentales, emocionales y biológicas. Y Dios le dijo a Adán, y le dijo claramente, porque le puso una conciencia, sabiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. En Génesis 2, 16 al 17 le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, que le dijo, morirás. Cuando Dios nos da una conciencia, hermanos, nos pone el bien y el mal para que nosotros podamos elegir libre y voluntariamente lo que queremos hacer con nuestras vidas. Por eso hemos dicho muchas veces que seremos juzgados por nuestras conciencias, como lo dice el libro de Romanos. Y esto pasó con Adán y Eva. Puso en ellos conciencia y les dijo lo que no tenían que hacer. ¿Qué pasó con los dos tentados por Satanás? Eva hizo lo contrario y luego Adán. Pecaron contra Dios. ¿Y saben lo que es extraño en esto, hermanos? No murieron. Porque si pecaban en contra de Dios, debían haber en ese momento caído muertos. Pero ese día entró en el mundo, nos dice las Escrituras, el pecado, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto nos dice las Escrituras que todos pecaron. ¿Y qué nos está diciendo, amados hermanos? Que hay tres clases de muerte. Hay tres clases de muerte. La primera es la muerte espiritual. Separación espiritual de Dios. El hombre y la mujer perdieron la comunión con Dios y fueron expulsados del paraíso.
Eso es lo primero que tuvieron Adán y Eva. Tuvieron ellos una muerte espiritual, la separación espiritual de Dios. Perdieron la comunión con Dios, fueron expulsados de su presencia y fueron expulsados del paraíso. Tuvieron una muerte espiritual. Luego, la siguiente es la muerte física. Esta muerte física es cuando el alma del hombre se separa de su cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo y el alma va al cielo o al infierno, según sea el caso, porque hay dos destinos para el hombre, dos destinos que nos dicen las Escrituras. Los que están en Cristo Jesús van al cielo, y los que no están en Cristo Jesús, pues lastimosamente hay un lugar de tormento. Y está comprobado, hermanos. Comprobaron un día, hicieron un experimento con una persona moribunda. Y la persona, cuando murió, misteriosamente perdió 21 gramos de su peso. Porque cuando el hombre muere, en ese momento el alma abandona el cuerpo. Y en ese momento está siendo o juzgado eternamente para un castigo eterno, o en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo. Dos lugares totalmente diferentes. Y luego, lastimosamente, hay una muerte eterna para todos aquellos que no creen y han aceptado el señorío de Cristo Jesús en sus vidas, que es la separación eterna del hombre de Dios en el infierno, después que se produce la muerte física. En este tiempo, en un mes, he asistido a muchos funerales, hermanos. Ha sido muy dolorosa y no recapacita. Ayer estuvimos en el entierro de nuestra hermana María Carmen, de su madre. Y no recapacita que somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Que somos como la flor del campo, que por la mañana es y por la tarde se marchita. Que somos como la neblina, que por la mañana estamos y luego desaparece. Así es la vida. Me han pasado casi 50 años y no lo he sentido, hermano. Y no sabemos cuántos años más de vida nos puede dar el Señor. Por eso es necesario, como nos dicen las Escrituras en esta mañana, que nosotros como hijos de Dios vivamos y andemos en el Espíritu. ¿Qué pasó en Adán y Eva en aquel momento? Fue la muerte espiritual de ellos. El Espíritu de Dios, eso es lo más triste, cuando el Espíritu de Dios se aleja de alguien. El Espíritu de Dios se alejó de ellos y ahora ellos quedaron con un espíritu muerto. Ellos quedaron separados de Dios, listos para el juicio de Dios. Ante todo lo que hacían, antes, cuando estaban con Dios, todo lo que hacían era inspirado por el Espíritu de Dios, porque Él habitaba en ellos. Y ahora su naturaleza humana se volvió una naturaleza pecaminosa, se volvió una naturaleza débil, incapaz por sí mismo de agradar a Dios. A ese estado, a esa naturaleza, la Biblia le llama carne, amados hermanos, porque el espíritu del hombre ahora es inútil. Se volvió pecaminosa, incapaz por sí mismo de agradar a Dios. Y en este estado de la carne, lo que anima o impulsa y hace funcionar los pensamientos en este instinto, sus sentimientos, su reacción y su conducta es en su carne. El hombre actúa en la carne, su naturaleza pecaminosa. Mas ya no está el Espíritu de Dios en esta persona. Por eso tiene pensamientos carnales el hombre. Por eso tiene sentimientos carnales. El ser humano tiene deseos carnales, actitudes carnales. Porque así es la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Actúa según la carne, vive según la carne, hace los deseos de la carne, vive como le dice la carne. ¿Qué pasa con las personas que están en la carne? Sienten envidia, sienten celos, incluso hasta son capaces de matar al hermano, como pasó con Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne es orgullosa, la carne es egoísta, la carne es rebelde, la carne es prepotente, la carne es peleadora, la carne es rencorosa, la carne es mentirosa.
lascivo, fornicario, injusto, mentiroso, hipócrita, engañador, ladrón, corrupto. Todo eso es la persona que vive en la carne, o muchas de estas cosas que estamos diciendo. El que está en la carne se enoja fácilmente, pierde la paciencia, ofende, grita, insulta, trata mal a los demás, critica, habla mal de su prójimo, es rencoroso, devuelve mal por mal. Casi nada es la persona que vive en la carne. Todas estas características. Es tremendo cómo haberse separado el hombre de Dios ha causado tanto daño en el corazón. Y ahora el hombre practica todo esto. Y a la vez que pasa todo esto, hermanos, la carne tiene síntomas de muerte en su interior. Porque la persona que está en pleitos, que está en rencores, en rencillas, pues se enferma internamente. Y por este mal hay depresiones, hay angustia, hay temores. Adán y Eva, después de que pecaron contra Dios, tuvieron vergüenza. Nos dicen que se escondieron de la vergüenza, tenían temor. Así es, hermano, de esta carne. Nos hace que tengamos angustia, depresión. Cristianos con depresión, medicándose. Hoy por hoy es el medicamento más vendido en el planeta Tierra, hermanos. Las pastillas para la depresión. Enfermedades. Nos dice que por todo eso es la amargura en el corazón de las personas. Y la amargura, nos dice las Escrituras, que contamina a la iglesia. Ese estado, lastimosamente, es el estado en el que están las personas. Y Pablo lo describe muy bien en Romanos capítulo 7. Y miren lo que dice en el versículo 12 de Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ningún hombre ni ninguna mujer que no tenga el Espíritu de Dios puede hacer cosas buenas. Nadie puede hacer cosas buenas. Solamente hace lo que le lleva a hacer la carne. El versículo 14 y 15 de Romanos 7, miren lo que dice el apóstol Pablo. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es dada por Dios. Más dice el apóstol Pablo, dice, mas yo soy carnal. Mas yo soy carnal. ¿Y qué dice? Vendido al pecado como esclavo. ¿Alguien puede hacer algo bueno, amados hermanos, siendo así? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice vendido al pecado, que soy esclavo del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que tenemos que hacer, y sabemos que es bueno, no lo hacemos. Porque la carne no le gusta hacer las cosas buenas, no le gusta obedecer a Dios, no le gusta caminar en las cosas de Dios. A la carne le gusta hacer lo que le da la gana. Vivir como quiere, hacer lo que quiere. Por eso dice el apóstol, yo soy carnal, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 18 del mismo capítulo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo es la carne, amados hermanos? Que aunque pasemos muchos años como cristianos, muchas veces la carne gobierna al hombre y le lleva a hacer lo que la carne quiere. Porque ese es el mal que está en nosotros, amados hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude a andar en el Espíritu Santo, hermanos, para no satisfacer las cosas de la carne. Porque las cosas de la carne no le agradan a Dios y son contrarias al Espíritu de Dios. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros
tenemos nuestra propia radiografía de saber cómo estamos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay celo? ¿Hay envidia? ¿Hay rencor? ¿Hay ira? ¿Hay contienda? ¿Malhumorados siempre? ¿Criticando? ¿Fornicando? ¿Adulterando? ¿Lascivia? ¿Mentira? ¿Contienda? Tantas cosas que hay, amados hermanos, en el cuerpo del hombre puede estar. Decir al Señor, ayúdanos para limpiarnos de todo eso y para poder andar en el Espíritu y andar y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Son mandamientos. No tenemos opción. Usted vive como Dios manda, pertenece al reino de su amado Hijo. Y si nosotros vivimos como queremos, pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, elegimos dónde vivir. Yo les puedo decir otra cosa. Y hoy mismo nosotros sabemos a qué reino pertenecemos. Cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué reino estamos. Si estamos en el reino de la luz o si estamos en el reino de las tinieblas. Miren, queridos, ¿cuál fue la experiencia de los 12 discípulos antes de que el Espíritu Santo viniera a ellos? Por eso decíamos que es necesaria la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Los 12 discípulos de Jesús, a pesar de su conversión y entrega a Cristo cuando estuvieron con Él, según ellos vivían en la carne. ¿Por qué vivían en la carne aunque estaban con Cristo Jesús? Porque aún faltaba la muerte y la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces los discípulos en todo el tiempo que estuvieron con Jesús, ellos vivieron en la carne. Ahora podemos nosotros entender por qué actuaban de esa manera. Discutían entre ellos quién iba a ser el mayor. ¿Recuerdan? Discutían entre ellos. Ahora sí, Jesús parece que se nos va. Y vamos a ver ahora quién manda. Cuando Jesús iba resueltamente a Jerusalén, los 12 se asombraban del valor de Jesús y le seguían con miedo, pues les había dicho que allí sería crucificado. Imagínense el valor de Jesús. Decía, tengo que ir a Jerusalén y voy a ser crucificado. Y los discípulos iban detrás de él escondidos. Pero ¿qué va a hacer Jesús? Y nosotros vamos a ver, porque tenían miedo. Jacobo y Juan pidieron a Jesús que en su gloria se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Porque el hombre siempre busca estar por encima de todos. Quiere ser el más grande, el mayor. Yo escuchaba el otro día a un predicador y se dice siempre, ¿no? Dice, y los grandes hombres que nos dejaron estas enseñanzas, ¿no? Decimos los grandes hombres. Hemos dicho, lo dije yo. Y el hombre decía, no hay grandes hombres. Porque esos hombres también eran sujetos a tentaciones y a pasiones como cada uno de nosotros. Era la misericordia de Dios, del Espíritu Santo de Dios que estaba en ellos, que podían anunciar las verdades de Cristo Jesús. Pero no fueron grandes hombres. Lo que sí podemos decir era grande el Espíritu Santo que estaba en ellos. No hay grandes hombres, hermanos. Todos somos siervos, dice la palabra de Dios, y un título enorme que nos dice siervos inútiles. Y ellos discutían. Y mientras los otros discutían, los otros dos más vivos le dicen, déjame que yo me siente a la derecha y mi hermano se siente a la izquierda, por favor. ¿Y qué pasaba con los otros 10? Enfadados. Como estaban en la carne, enfadados, no enfadados, que esto. Y muchas veces pasa, hermanos, pasa cualquier cosa dentro de la congregación y nos enfadamos en lugar de buscar la situación, pero que ha pasado para sanear lo que en ese momento suceda. Nos enfadamos, como pasaba con ellos. Como estaban en la carne, al ser prendido Jesús, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Qué pasó con sus discípulos? Cuando prendieron a Jesús, todos salieron por patitas. ¿Para qué te tengo? Patitas, ¿para qué te tengo?
Imagínense, si hoy entraran radicales a este lugar, si hoy entrara gente radical, esos extremistas a este lugar, y nos dijeran, o renuncias o te matamos, o nos quedamos aquí firmes, o más de uno serán nuestros discípulos de salir corriendo. ¿Qué hiciéramos en esa situación, hermanos? ¿Qué hiciéramos? Pedro tenía miedo de declarar que era discípulo de Jesús. Pedro mintió, Pedro maldijo y Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Por qué? Porque todos de ellos eran carnales. El carnal actúa de esa manera. El que vive en la carne actúa de esa manera. Miente, engaña. O todavía utiliza palabrotas al hablar. Dice esto, lo otro, ofende, insulta. En Marcos 16, 14, a pesar de que sus discípulos, de haber visto a Jesús resucitado, fueron reprendidos por el Señor por su incredulidad y la dureza de su corazón. Qué tremendo, hermanos, actuar en la carne, ¿eh? Qué tremendo. Ellos no tenían al Espíritu Santo en sus corazones. Lastimosamente todavía actuaban en la carne, no tenían el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo de Dios vino a ellos? ¿Qué pasó, hermanos? El cambio de los discípulos después de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 4, podemos ver que todos fueron llenos del Espíritu. En la profecía de Joel, Dios dice: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. El Espíritu fue derramado. Esto habla de abundancia sobre ellos cuando vino el Espíritu de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos abundancia, porque nos ha dejado a su Santo Espíritu en nuestro interior que mora y que viva con nosotros. No fueron llenos solamente, sino que fueron desbordados por el Espíritu Santo. Ese río del Espíritu primero fluyó de Dios hacia los 120, que era la promesa que estaban esperando, y Dios envió su Santo Espíritu de Dios hacia ellos. Y luego de los 120 fluyó a todas las direcciones, hermanos. Cuando vino el Espíritu sobre ellos, vino hacia Dios, porque en ese momento, cuando vino de Dios hacia ellos, hubo alabanza, hablaron en nuevas lenguas, hubo maravillas de Dios. Luego ellos transmitieron ese mensaje al mundo en la predicación de Hechos del 12, del 14 al 40, y luego hacia la iglesia, es decir, hacia los hermanos, porque podemos ver la iglesia primitiva cómo vivió. Y veamos la transformación que produjo el Espíritu Santo en las personas de los hermanos, de los 12 hermanos, como nos dice la palabra de Dios hoy, que nosotros, y el cambio que produce en cada uno de nosotros. ¿A cuántos nos estamos aquí en la cambiada del Espíritu Santo? ¿A cuántos estamos aquí? No, todavía yo escucho 2, 3 amén. Es que no les ha cambiado, hermano. No les ha cambiado las cosas serias, ¿eh? Pidan a Dios que le cambie, arrepiéntanse y pídanle a Dios que les cambie. Porque tiene que haber cambio, hermanos, de nuestras vidas. Imagínense actuando el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando alguien ora por una persona y dice que el Espíritu Santo le ha tocado, y esa persona cae porque el Espíritu Santo le ha tocado. Yo creo que si una persona es tocada de esta manera por el Espíritu Santo, tiene que cambiar. Porque Dios le ha tocado, hermanos. Tiene que cambiar. ¿Qué sentido tiene que alguien caiga al suelo, le haya tocado el Espíritu Santo, se levante y siga viviendo de la misma manera? Algo no funciona ahí. Algo pasa. Imagínense el toque de Dios en una persona para que luego siga viviendo de la misma manera. Es imposible. Cuando Dios toca, hermanos, jamás la carne va a poder estar en la presencia de Dios. Porque cambia para siempre.
Cuando el Espíritu Santo de Dios nos toca, nos cambia para siempre. ¿Qué pasó con Pedro cuando vivía en la carne, cuando estaba en la carne? ¿Qué hizo Pedro? Dijeron, ¿qué? Le negó, mintió, blasfemó. Y ahora hablamos del cambio de Pedro cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y a nadie discute quién va a ser el mayor. Miren, cuando pasó esto, Pedro levanta la voz y comienza a exhortarle a los judíos, a decirles, ustedes que crucificaron al Santo, ahora Él está sentado a la diestra del Padre como Señor. Ahora ya cuando reciben el Espíritu Santo, ya nadie discutía quién iba a ser el más grande. O se escuchó nuevamente diciendo quién era el más grande. Entendieron que todos eran siervos de Jesucristo. Y todos apoyaban el discurso de Pedro. En el capítulo 3 predica nuevamente Pedro. Juan ya no tiene una actitud carnal diciéndole, ahora me toca a mí el hablar, ahora cállate tú, lo hago yo, sino que se somete a lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Cuando el Espíritu de Dios viene, ya no tenemos miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte? ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Qué nos dice? Porque para nosotros, el vivir en Cristo, ¿qué es? Ganancia. Y la muerte, que es para nosotros que estamos en Cristo, ¿qué es? Nos dice que es ganancia. La muerte para nosotros es ganancia. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Se les fue el temor. Aquellos que salieron despavoridos cuando capturaron a Jesús. Dice que todos se escondieron, volvieron a sus antiguos empleos. Todos se fueron, todos abandonaron. Ahora que tenían el Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasó con cada uno de ellos? Todos dieron la vida por Jesús. Solamente no murió Juan, porque era la promesa de Dios, de Jesús, cuando le dijo que iba a morir. Todo lo que el apóstol Pedro dice que murió, dado la vuelta, crucificado igual que Jesús. Mateo murió a espada. Simón el celote, del que hemos hablado, de que era un rebelde, un artista de aquel tiempo. Nos dice que él murió despellejado, lo sacaron la piedra, amados hermanos. Todos los apóstoles murieron de una muerte atroz, pero ya nadie negó a Jesucristo. Porque para nosotros la muerte es ganancia. Por eso ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no debemos tener temor. Y si vinieron a por nosotros en este momento, hermanos, entregar nuestra vida por Cristo Jesús y no salir corriendo, porque algún momento tendremos que morir. Algún momento vamos a dar cuenta, y si vienen por nosotros y damos nuestra ofrenda en amor a Jesús, es un regalo, hermanos, y es un galardón tremendo que tiene el cristiano cuando da la vida por el Señor. Así que no temamos, no huyamos, y tampoco tengamos vergüenza, amados hermanos, y tenemos que predicar el Evangelio de Dios y avergonzarnos y decir que nosotros somos hijos de Dios. Porque los apóstoles luego tuvieron ellos vergüenza de predicar. Al apóstol Pablo lo capturan, lo lapidaron y pensaban que estaba muerto. Le dejaron porque pensaban que estaba. ¿Saben qué es el apóstol Pablo, hermano, después de ser lapidado, malherido? Se levantó y ¿saben qué hizo, hermanos? Siguió predicando el Evangelio del Reino. No había quien lo calle. No callemos. Hable de la palabra de Dios. El mundo, hermanos, está muriendo. Hay necesidad. Y la iglesia no puede callar. La iglesia tiene que levantar la voz. Aunque nos tiren, aunque nos marquen. ¿Qué más da, hermanos? ¿Qué más da? Prediquen el Evangelio. Hable.
en luz como hijo de Dios. Sea testimonio afuera de las personas. Sea ejemplo a las personas. Es necesario, porque cuando viene el Espíritu de Dios nos transforma, y esa transformación tiene que ser todos los días en nuestras vidas. Tenemos que agradar a Dios, querida iglesia. Tenemos que agradar al que nos creó, a nuestro Hacedor. Miren lo que dice Hechos 2, 41 al 47. No solamente fue evidente en los apóstoles, sino también en la iglesia de Dios. En la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2, 41 al 47. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron. ¿En qué doctrina perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué doctrina aprendieron? La doctrina de Jesús. ¿Y Jesús qué predicaba y enseñaba? El reino de los cielos. Lo que el Padre le había enseñado. Y ahora nosotros, ¿cuál doctrina seguimos enseñando? La doctrina de los apóstoles, es decir, el señorío de Cristo. Cuando decimos señorío de Cristo, estamos diciendo: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi dueño, mi máxima autoridad, mi jefe, y yo me someto a su autoridad, yo me someto a su reino y hago la voluntad de Él. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían, hermanos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice ahí que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con tristeza, enojados, peleados. Comían juntos con alegría y ¿qué? Con sencillez de corazón. Es un fuerte cosa, Señor querido. No es que yo escojo lo que quiero comer, mírame esto porque eso lo como. Hermanos, si lo que preparan aquí es con mucho amor. Y tenemos que comer dando gracias al Señor, sentarse gracias por lo que preparan y podemos compartir, hermanos. Qué precioso el Señor, como nos deja tan claro cómo tenemos que ser, hermanos. Pero no solamente dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios, y por el testimonio que tenían ellos, dice que tenían el favor con todo el pueblo. El pueblo admiraba por el testimonio que daban estas personas. El pueblo admiraba por el testimonio. Lastimosamente hoy la iglesia alrededor del mundo, hermanos, es triste decir, hermanos, cómo está. Nosotros nos tienen un título muy grande que nos dicen hipócritas, porque no hemos guardado el testimonio de Dios, porque hemos vivido como hemos querido, hemos hecho lo que no nos dice la Biblia que tenemos que hacer. Así está la iglesia. Nos dicen que nosotros solamente nos aprovechamos, nos dicen ladrones, solamente nos queremos aprovechar. Usted más una vez ha escuchado eso. Eso duele. Dice, no es el testimonio que presentó la primera iglesia. No es, hermanos. Tenían el favor del pueblo porque veían el testimonio. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí somos responsables de guardar ese testimonio, porque usted y yo vamos a dar adelante del Señor. Vamos a estar delante de Él. Vamos a dar cuentas, hermanos, porque
Porque si hemos guardado el testimonio de Dios. Así que viva como dice la palabra de Dios, viva, amados hermanos. Porque usted es responsable de su testimonio delante de Dios. Y vamos, como dice la Sagrada Escritura, hermanos, para tener el favor de las personas. Porque cuando somos hijos de Dios, las personas nos estiman. Los vecinos nos estiman. Los jefes de los trabajos nos estiman. Porque somos responsables, somos educados, no faltamos, no llegamos atrasados, solamente llegamos atrasados a las reuniones, pero el trabajo no. Estos eran nuestros hermanos. ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué lograron todo esto nuestros hermanos? Por andar en el Espíritu y no en la carne. Pero el fruto del Espíritu es, ¿qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no buscando la vanagloria, no irritándonos unos con otros, no habiendo envidia unos con otros. ¿Se podría ver, hermanos, que en la primera iglesia había fruto del Espíritu o no había? ¿Había todas esas 9 características? Era una comunidad de hombres y mujeres que habían crucificado la carne con sus pasiones y deseos y estaban viviendo en el Espíritu. El fruto del Espíritu es Cristo manifestado en la hermandad, en la relación entre hermanos, en la comunión unos con otros. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos como vivía la primera iglesia, que haya comunión entre nosotros, que haya hermandad entre nosotros, que haya el respeto, esa relación que había en la primera iglesia. Por eso, para vivir en el Espíritu, como nos dice lo que estamos enseñando en esta mañana, es no depender de nuestra naturaleza humana, no depender de nuestro viejo hombre, es caminar en fe con la convicción de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es depender de la vida de Dios en nosotros, de decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es no vivir con mis fuerzas, sino en el poder de su Espíritu, en el poder de la resurrección de nuestro amado Jesús. Es no guiarnos por nuestros criterios, es no guiarnos por nuestros razonamientos o pensamientos, sino hacer de Cristo nuestra mente, de su palabra la única verdad en la que creemos. El no actuar según nuestros sentimientos o emociones, sabiendo que son carnales. Es depender de los sentimientos de Cristo. Es depender del fruto del Espíritu en nosotros, como nos dice, del amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es relacionarme con mi hermano en el Espíritu. En la carne puedo sentir celos, envidias, enojos, peleas, discusiones, divisiones. En el Espíritu jamás, sabiendo que yo soy uno con Él en Cristo, podemos amar al hermano, podemos servirle, podemos honrarle, podemos ayudarle, porque sabemos que somos uno en Cristo Jesús. Vivir en el Espíritu es no depender de las circunstancias terrenales, es depender de nuestra realidad espiritual y celestial. Los problemas están, lo importante es cómo estamos interiormente para afrontarlos cuando vengan los problemas. Vivir en el Espíritu es no tener apego a las cosas materiales. Vivir en el Espíritu es no tener apego a las cosas materiales, amados hermanos. No amo el dinero más que a Dios. No amo los bienes más que a Dios. Ni casas, ni coches, ni el confort. Trabajamos como Dios nos manda, claro que sí.
Somos diligentes, somos esforzados, somos ordenados, pero no somos ansiosos de dinero. Usamos las cosas, las disfrutamos, agradecemos a Dios, pero no nos dejamos dominar por las cosas que tenemos. Vivimos con las manos abiertas siempre para ayudar a los hermanos. No vivimos con las manos cerradas, abiertas para recibir y abiertas para dar. Si nos falta, no nos amargamos porque sabemos que Cristo Jesús nos va a proveer. Si nos roban o nos quitan injustamente lo que nos pertenece, damos gloria a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a mí. El despojo de nuestros bienes, o de lo que tal vez nos quiten, el Señor nos confortará. No hacemos solamente tesoros aquí en la tierra, o no nos enfrascamos o nos enfocamos en hacer tesoros aquí en la tierra, sino que nuestro objetivo es hacer tesoros en el cielo. Damos a los que tienen menos que nosotros. Vivimos con las manos abiertas y vivimos por fe en el Hijo de Dios. No hay egoísmo entre nosotros. Colaboramos, ayudamos. Aquí necesitamos pagar deudas, amada iglesia. Necesitamos pagar el alquiler, la luz, el agua. Si algún hermano necesita ayudar, para eso utilizamos el dinero que ustedes nos dan en este lugar. Lo utilizamos para otras cosas. Nuestros valores son totalmente diferentes cuando estamos en el Espíritu. No son valores del mundo. Nuestro valor supremo es Cristo. Queremos ser como Él, queremos servir como Él, amar como Él amó. Queremos dedicar lo mejor de nuestra vida en buscar y salvar a los perdidos, porque predicamos el Evangelio. Queremos que todos los hombres lo conozcan, que todos tengan la posibilidad de escuchar el Evangelio, la posibilidad de creer y ser sus discípulos, la posibilidad de vivir esta vida gloriosa del Espíritu que cada uno de nosotros andamos en este momento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, renunciar a la carne, renunciar a todo lo que es carnal, despojarme de todo lo carnal y tomar en fe una posición espiritual cada día, a cada instante, en cada nueva situación, en cada nueva circunstancia. Lo decidimos en el nombre del Señor y con su autoridad andamos en la carne, andamos en el Espíritu, y no andamos en la carne. Y pedir al Señor que nos dé paciencia para poder nosotros vivir en el Espíritu. Renovación diaria, decir al Señor cada día: Señor, lléname de tu Espíritu cada día, lléname de tu palabra, ayúdame, Señor, a orar sin cesar, ayúdame, Señor, a vivir en el gozo de ti, a dar gracias siempre por todo y en todo, bendecir al Señor en todo tiempo, hablar nuevas lenguas, obedecer sus mandamientos de la fuerza del Espíritu, servir con alegría, dar testimonio a todas las personas, como decíamos, predicar la comunión con los hermanos. Y ser y estar a cuentas con Dios. Cuando tal vez cometemos alguna falta, cuando tal vez pecamos en contra de Dios, humillarnos, pedirle perdón a Dios y decirle que queremos siempre andar en el Espíritu. No andemos en la carne, no andemos, pidámosle al Señor cada día: ayúdame, Señor, a vivir en el Espíritu, así como vivió la primera iglesia, así como vivieron los apóstoles, y así como hemos visto grandes ejemplos, hermanos, las personas que en la antigüedad, hasta nuestros días, que sí se puede guardar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Sí se puede guardar, hermanos. Sí se puede. Guarda el testimonio de Cristo. Guardemos el testimonio y vivamos. Un día estaremos delante de Él. Un día vamos a estar todos delante de Él. Y queremos escuchar esas palabras preciosas. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Ni siquiera sabes en lo que te voy a poner. Ni te lo imaginas. Todo lo que te voy a dar. Eso está diciendo: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Entra en el gozo de tu Señor.
Amén, iglesia. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes cada día a crucificar las pasiones de esta carne, Señor, para que no nos gobierne, de este monstruo que vive en nuestro interior y que se revela en contra de ti, Señor. Ayúdanos a crucificarle todos los días. Ayúdanos, Señor, a perdonar si hemos ofendido, si hemos tal vez levantado la voz, Señor, si hemos hecho cualquier cosa que nos agrade. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día como a ti te agrada. No son sugerencias, no son consejos, son mandamientos que tú nos dices que tenemos que hacerlo. Y si son mandamientos, no hay opción, Señor. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sino como vemos en las leyes naturales, cuando alguien incumple una ley, hay castigo. Lo mismo es, y más aún, en lo espiritual. Ayúdanos, somos débiles. Como dijo el apóstol Pablo, lo que tengo que hacer no lo hago, y lo que no tengo que hacer, eso lo hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién sino tú, con tu Santo Espíritu? Eres el único que lo puede hacer. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos cada día, todos los días. No permites que este viejo hombre se baje de la cruz. Ayúdanos a tener crucificado todos los días. Ayúdanos el don del fuego que hay en cada uno de nosotros, de tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para no apagar ese fuego, el Santo Espíritu, para no conquistar, para no entristecernos, Señor. Ayúdanos a caminar cada día. Señor, ora por mis hermanos, por cada uno de mis hermanos, que les fortalezcas, que les ayudes cada día, que les llenes de tu presencia cada día, Señor. Te pido, Señor, y clamamos cada uno de ellos por su familia, clamamos y oramos por sus hijos, por sus cónyuges, oh Dios. Acuérdate, Señor, siempre. Te pedimos y clamamos en esta hora. En mi vida, mi esposa, por mis hijos. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Denle un aplauso, Señor.